¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición especial de En Contacto con su servidor, Rubén Luengas, y desde luego mi colaborador, Pastor Delgado. Nuestro entrevistado en esta ocasión tiene que ver con el asunto de lo que está ocurriendo allá en el Perú, como consecuencia de lo que ocurrió tras la salida de Pedro Castillo como presidente de la República, Dina Boluarte, etcétera. Hay una persona clave en todo esto que se llama Patricia Benavides. Patricia Benavides es la fiscal que a fin de cuentas ha sido clave para tener en la cárcel al expresidente Castillo. Pero nuestro entrevistado de esta ocasión es el ex fiscal supremo anticorrupción adjunto, Martín Salas Segarra, quien renunció a 20 años de fiscal denunciando precisamente a la nueva titular Patricia Benavides. Martín Salas es un hombre clave en la investigación que se venía realizando de los llamados cuellos blancos del puerto. En fin, toda una trama de corrupción sobre la cual nos habla en exclusiva para En Contacto el ex fiscal supremo anticorrupción Martín Salas Segarra, además de darnos su punto de vista acerca de lo que está ocurriendo en su país y si ve alguna luz al final del túnel para que el Perú salga de esta situación. Aquí tiene la entrevista. Doctor Martín Felipe Salas Segarra. Doctor, primero que nada, muchísimas gracias por esta entrevista para En Contacto y mis espacios ahora en YouTube. Y le quisiera yo preguntar, ¿cómo se escoge a un fiscal allá en el Perú, y cómo fue escogido usted como fiscal? ¿Cómo es este funcionamiento y con quién fue fiscal? Bien, de antemano muchas gracias, Rubén, por la oportunidad que me brindas de presentarme en tu programa y ante tus seguidores. Un saludo fraterno para el hermano país de México desde Lima, Perú. Los fiscales y jueces de la República del Perú son elegidos por concurso público que se encuentran a cargo de la ahora denominada Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo, está normado en nuestra Constitución. Este órgano ha sufrido cambios políticos a raíz de los últimos acontecimientos dados el año 2018, donde lo que ahora se llama Junta Nacional de Justicia se llamó Consejo Nacional de la Magistratura, bajo las mismas funciones, sino que se detectó una gran corrupción entre el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial para el nombramiento de jueces y fiscales. Es ahí que cuando cae por corrupción el Consejo Nacional de la Magistratura, optan por renovar este organismo. Y la verdad que lo único que hicieron fue cambiarle de nombre. Le pusieron Junta Nacional de Justicia porque a las finales mayores mejoras no ha habido y sigue con los mismos cuestionamientos, ¿no? Es la Junta Nacional de Justicia quien se encarga de convocar a concurso público para las plazas de los diversos niveles funcionales en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y ellos se encargan de hacer una evaluación curricular, una evaluación académica a través de un examen escrito y una entrevista personal al candidato para poder llegar a optar a ocupar el cargo de fiscal en el estadio que postula quien aspira a ser magistrado en el Perú. En mi caso, fui nombrado el año 2002, justo cuando cae el régimen fujimontesinista que había copado el Poder Judicial y el Ministerio Público con fiscales y jueces provisionales nombrados a dedo, sin ningún concurso público. Cae esta mafia, se fortalecen las entidades públicas luego de la caída de la mafia fujimontesinista y se convoca concursos para nombrar jueces y fiscales titulares. Yo ingreso el año 2002, desde ahí empecé a hacer una carrera fiscal, llegué a ocupar el cargo de fiscal supremo adjunto, he sido fiscal anticorrupción. En mi último cargo integré el equipo especial para investigar justamente el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, que guarda relación con esta mafia que se dio en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial para el nombramiento de jueces y fiscales, ¿no? ¿Cuándo sale usted del cargo, doctor? Yo renuncio en agosto del año pasado.
renuncio denunciando a la... Perdón, ¿desde el 2002 hasta agosto del año pasado? Hasta agosto del año pasado, hasta el 2022. He tenido 20 años como magistrado del Ministerio Público. Okay. ¿Y denunciando qué? ¿A Patricia Benavides? A Patricia Benavides por aquellos movimientos funcionales que hizo al ocupar el cargo de fiscal de la Nación que guardan relación con casos vinculados al narcotráfico. Uno de ellos es el caso de su hermana, la están investigando a su hermana como presunta integrante de una organización criminal destinada a liberar presuntamente a narcotraficantes. En el Perú ocurre como en México y tal, que cuestionamos mucho la separación de poderes, ¿no? O sea, hay una enorme corrupción que supuestamente se está buscando limpiar ahora en esta administración, pero el aparato judicial en México sigue muy podrido. ¿En el Perú? Mire, lamentablemente, Rubén, te tengo que decir que todo el estamento público está podrido, sea de izquierda o sea de derecha. Pues sí. Los nexos de la corrupción, los tentáculos de la corrupción llegan a todas las entidades públicas. Con los últimos acontecimientos estamos viendo que la fuerza de la corrupción está en el Parlamento, la dirige el partido político más poderoso que tiene el Perú, que es un rezago de la mafia fujimontesinista, liderado por la hija de Alberto Fujimori, y ha captado gente de otros partidos políticos, incluido gente de izquierda, que supuestamente eran sus enemigos al inicio de la gestión de Pedro Castillo. Ahora ya están jugando a la par y han tomado el gobierno, que es un gobierno de izquierda, ya lo tomaron, ya se apoderaron, y tenemos a una presidenta usurpadora que es Dina Boluarte, pues, ¿no? Que llega de manera ilegítima, Boluarte, burlando los procedimientos legales, llega a ocupar el cargo de presidente de la República, ¿no? Oiga, y Patricia Benavides, ¿qué más? Aparte de que está siendo investigada por narcotráfico, ¿qué papel ha jugado Patricia Benavides? ¿Quién la nombra? ¿Quién está detrás de ella? Pues, en este contexto tan complicado del Perú. Ya, ella no está investigada por narcotráfico, ¿eh? No, la hermana. La hermana, sí, la hermana. Sí, la hermana, sí. Cuando la derecha busca la vacancia de Pedro Castillo, desde que fue nombrado presidente, empezaron con un procedimiento de supuesto fraude electoral en el Jurado Nacional de Elecciones, cosa que no lograron, le fue infructuoso. No vieron mejor situación que al caer Pedro Castillo en cuestionamientos de corrupción, ¿no? Cuestionamientos que ameritaban pues una debida investigación dentro de un debido proceso y un plazo razonable, es aprovechada por este sector de la derecha corrupta que nos gobernó por más de 40 años, es aprovechada para llegar a la Fiscalía de la Nación y a través de Patricia Benavides acelerar el trámite de investigación contra Pedro Castillo para poder vacarlo inmediatamente. Vale decir, se rompe el debido proceso y se rompe en el plazo razonable con el apoyo de la Fiscalía de la Nación, personalizado en Patricia Benavides, para poder vacarlo al presidente de la República. Bajo mi perspectiva, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial están ahorita totalmente politizados, ¿no? Oiga, ¿qué ha mantenido en este contexto a Fujimori en la cárcel? Porque si estuviese todo este poder fujimorista a través de la hija, siempre me he preguntado, ¿y por qué no lo han liberado? Quiere decir que hay alguien que dice, no, es decir, ¿hay alguna lucecita al final del túnel o cómo? Bueno, recordemos que Fujimori fue pasivo de 2 indultos, ¿no? 2 indultos que luego fueron, por presión del pueblo, fueron declarados nulos y regresó a la cárcel, ¿no? Entonces, no es que haya sido infructuoso, lograron en 2 oportunidades que se le indulte a Alberto Fujimori y las 2 oportunidades se cayó, ¿no? Y ahí está todavía pagando por actos de corrupción y de lesa humanidad, ¿no? Oiga, Pedro Castillo, que recientemente, por cierto, vimos que fue dado a conocer el video previo, ¿no? Los últimos momentos de él como presidente, cuando va a grabar aquel famoso discurso del 7 de diciembre. Avísame. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar una palabrita para... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escúchame. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Queda?
Avisa que es estar atento, pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. En su opinión, ¿cometió alguna ilegalidad desde el punto de vista jurídico, constitucional en el Perú? Porque acá pues nos sorprende, escuchamos unos que dicen que sí, otros que no. La mayoría de los medios de comunicación en México, a la audiencia se les informa que el señor Pedro Castillo cometió una cuestión en contra de la Constitución. Otros dicen, no, fue lo mismo que hizo Fujimori en su momento. En fin, ¿cómo es desde su punto de vista esto? Bueno, lo que hizo Pedro Castillo fue una intentona de lo que hizo Fujimori. Definitivamente, el tratar de romper la democracia y el Estado social democrático de derecho en un país linda con lo ilegal, ¿no? Linda con lo ilegal. Él lo intentó. Lo intentó, pero totalmente desamparado, sin haber tomado una evaluación concisa y de responsabilidad de todo lo que podía acarrear la decisión que él estaba tomando. No contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, gracias a Dios. Y bueno, eso fue el motivo que aprovechó justamente la Fiscalía de la Nación politizada para inventarle un delito, que es el delito de rebelión, y Exacto. El delito de rebelión, para su configuración, necesita que haya toma de armas. Sin embargo, Pedro Castillo nunca tomó las armas ni incentivó a las Fuerzas Armadas a que tomen el Congreso para que dejen de ejercer sus funciones, etcétera, como sí lo hizo Fujimori en su momento, ¿no? Fue una intentona, fue aprovechada por la derecha para crearle un delito a través de la Fiscalía y con ese delito poder vacarlo, ¿no? ¿Fue ilícito? Sí, fue ilícito. No debió intentar siquiera tocar la democracia y el Estado Social Democrático de Derecho, pero las consecuencias fueron mayores a la que realmente le correspondía, ¿no? Porque fue aprovechado pues por sus detractores de la derecha, ¿no? ¿Le pusieron una trampa al presidente Castillo? Porque él se ve ahí muy sólido, muy firme cuando está... pero como usted bien dice, no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, a diferencia de Fujimori. ¿Fue una trampa o qué fue? De hecho, entrevisté al señor Torres, que estuvo presente con él y que luego fue detenido con él. No hubo flagrancia ahí. Flagrancia, sí. Para que haya flagrancia tiene que haber un delito. Y el leer un discurso sin mayor efecto jurídico, sin mayor consecuencia jurídica, no es delito, pues. Podría ser una ilegalidad administrativa, sancionable, ¿no? Pero no al mérito de pedirle una prisión preventiva, porque si no hay delito, no hay flagrancia, pues, ¿no? Para que haya flagrancia tiene que haber delito, ¿no? Entonces, hoy por hoy está detenido de manera ilegal el expresidente Castillo. Yo considero que se le han vulnerado muchos derechos fundamentales. Ojo que yo no soy castillista, por si acaso, no soy de derecha ni de izquierda, yo toda mi vida he sido magistrado, siempre con un aspecto, una visión objetiva y tratando de defender a mi patria, ¿no? Desde donde Dios me ponga. Claro. Bajo esa posición que yo profeso y ostento en este momento y que la traigo desde que fui magistrado, objetivamente te digo que sí se le han vulnerado los derechos fundamentales a ese señor, que fue inducido a error. No creo que le haya entendido una trampa, fue inducido a error en virtud de su ignorancia. Era una persona que adolecía de capacidad académica, que adolecía de experiencia política, ¿no? Y que tenía los peores asesores que pudo tener cualquier presidente de la República, ¿no? Wow. Entre ellos estaba Torres, ¿no? Aníbal Torres. Así es. Ojo que Aníbal Torres ha sido un prestigioso maestro universitario. Sí, un gran abogado, tengo entendido, ¿no? Ahora, esto comprueba de que definitivamente los académicos muchas veces no pueden tener el mismo desempeño de excelencia en la cancha. Es distinto un abogado que sea totalmente operativo y que esté expuesto en la zona de fuego a un académico que esté en clases dictando, porque si no, yo creo que Pedro Castillo hubiese recibido las mejores de las asesorías, ¿no? Sin embargo, no fue así. No fue así. Doctor Martín Salas, en este momento, ¿qué es lo que más le inquieta a usted como peruano? En este momento de lo que está viviendo el Perú. A mí como mexicano desde acá, por los muertos que ha habido, ¿no? Y que pueda haber más muertos todavía, más violencia, etcétera.
pero usted que está ya metido en la situación, ¿qué es lo que más le incomoda, le molesta en este momento de lo que ocurre en Perú? Más que incomodarme, me duele en el corazón muchísimo que no tengamos ahorita un Estado social y democrático de derecho. Se vulneran todos los días derechos fundamentales, dentro de ellos el derecho a la vida. Ya tenemos 70 hermanos peruanos muertos, sí, reclamándole al sector político podrido del Perú que por favor dé un paso atrás y convoque a nuevas elecciones. Y por alzar su voz están siendo asesinados, ¿no? Eso es lo que está pasando en el Perú y me duele mucho, de verdad. Me duele mucho y desde ya te manifiesto que sí estoy yo comprometido en tratar de apoyar a mi patria para recuperar ese Estado social y democrático de derecho que se ha perdido en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Es una dictadura de facto? Podríamos decir que sí, porque primero que Dina Boluarte llega al poder rompiendo los parámetros de legalidad para su nombramiento. Ella juramenta el cargo antes de que se formalice la vacancia de Pedro Castillo. Se dicta la vacancia de Pedro Castillo vulnerándole el debido proceso y el derecho de defensa. Nunca tuvo derecho a ser escuchado en el Parlamento, ni mucho menos alguna réplica porque no hubo un discurso inicial. Así llega Dina Boluarte, empoderada por el Parlamento, por el Congreso, y estamos hablando de una dictadura que no es una dictadura presidencial, tampoco una dictadura congresal, es una dictadura absoluta de todo el poder político del Perú. ¿En contra de quién? En contra del pueblo, en contra del pueblo. Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. Han surgido acusaciones de presunto involucramiento de Bolivia, de Evo Morales, que están... Siempre surgen ese tipo de cosas, pero nadie las comprueba, ¿no? Bueno, estuvo Evo Morales dando discursos en contra de lo que se suscita en la política peruana, pero la verdad, yo como peruano te digo, no le doy mayor protagonismo, ¿no? Discúlpame la expresión, de repente va a parecer grosero, no, pero los trapos los lavo en mi casa y si mi vecino quiere meterse a ver cómo lavo mis trapos, no se lo voy a permitir. Por último, no lo voy a escuchar. Y si su perro ladra, que siga ladrando, ¿no? Ya entiendo. No hay mayor influencia para nosotros. Y Estados Unidos, ese sí es un factor, ¿no? Estados Unidos, un factotum. En cuanto a Estados Unidos, ya sabemos que los Estados Unidos, cuando se pronuncian es porque están tocando sus propios intereses, ¿no? Sí. Porque si ellos se interesarían en lo que realmente le pasa al prójimo, estarían metidos en todos los países del mundo, ¿no? Sin embargo, no, cuando se tocan sus intereses es ahí donde recién ellos saltan, ¿no? Hay que escucharlo, sí hay que escucharlo porque el poder a nivel mundial que tienen ellos está muy engrandecido, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, ellos con un tronar de dedos pueden destruir cualquier país, ¿no? Económicamente, etcétera, ¿no? Hay que escucharlos, pero tampoco indica eso que tengamos que hacerles caso, ¿no? ¿Hay alguna salida judicial que usted vea en el camino? ¿Existe alguna luz al final del túnel? ¿Dentro del muro hay algunos tabiques sueltos que pudiéramos vislumbrar para una solución a esta, no sé si llamarle crisis, pero a esta situación dolorosa que están viviendo ustedes, hermanos peruanos? Como se ha roto el Estado de Derecho en el Perú, y tenemos a la justicia politizada, que nuestro ángel de la guarda hubiese sido la justicia, porque las Fuerzas Armadas lamentablemente responden al Poder Ejecutivo, que es un gobierno usurpador, y en el Perú últimamente las Fuerzas Armadas se caracterizan por ser demasiado timoratos, cuidan mucho los generales
y los almirantes cuidan mucho sus cargos por encima de los intereses de la patria, actúan muy sumisos y sometidos al poder político, entonces de las Fuerzas Armadas no se puede esperar nada porque ellos deberían ser los garantes de la Constitución y no lo están haciendo, ¿no? Si algún general o almirante patriota que ame al Perú se pone en el papel del pueblo, hace rato ya estaríamos convocando nuevas elecciones, ya no habría ni Congreso ni Ejecutivo. Sin embargo, eso no va a ocurrir porque tienen demasiado miedo los grandes mandos militares en el Perú, ¿no? Y la justicia, que era nuestro ángel de la guarda, está politizada absolutamente. Entonces la situación está muy difícil. Está muy difícil en el Perú. Es más, quien te habla, al pronunciarse de esta manera, está poniéndose en gran riesgo también porque aquí en el Perú ya está visto que no se respeta ni la vida, ¿no? No se respeta ni la vida. México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso. Los diputados tienen el 90% del rechazo. 90%. Y aún así, ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza. Ya van más de 60 asesinados. Y en esas mismas encuestas, la mayoría de la gente del Perú está pidiendo que se convoque de inmediato a elecciones. Que sea el pueblo el que decida. Pues estamos hablando de mayoría, es el 80, 90%. Y no se quieren quedar hasta el 2026. Entonces, muy lamentable, ¿no? Yo, contrario a los pronunciamientos que ha dado la política peruana podrida, ¿no? Te explico un poco cómo catalogo yo la política peruana. La política peruana está compuesta por la derecha bruta y achorada, por la izquierda bruta e inepta y por el centro bruto e incapaz. Esa es nuestra política peruana. ¿Achorada qué significa? Amedrentadora, okay. Que se para y si no haces esto te golpeo. Okay, sí. ¿no? Sí, okay. Es la derecha bruta y achorada. Achorada. Ya aprendí algo nuevo. Sí. Entonces, esa es la política peruana. Cuando hay algún pronunciamiento de alguien que pueda llegar o pueda hacer influencia en el pueblo, no solamente en el pueblo peruano, sino en el pueblo latinoamericano, mundial, como un presidente de la República, definitivamente se van a encrespar los políticos peruanos y van a tratar de buscar cualquier pretexto para dar un discurso contrario a aquel que está defendiendo los derechos humanos. La culpa de que la familia del presidente Castillo y el mismo presidente Castillo hayan pedido un asilo la tiene esta política podrida y bruta tanto de izquierda, de derecha y de centro. Ellos politizaron la justicia. Si no hay garantías, al estar politizada la justicia, esto se convierte en una persecución política. Entonces yo desde aquí sí felicito al presidente mexicano por haber acogido a una familia que estaba siendo sometida a una persecución política más allá
de las posibles responsabilidades penales que pudiera tener la esposa de Pedro Castillo, pero eso se encarga la justicia, no la política. Claro. Pero si politizas a la justicia, ¿con qué garantías me quedo yo a ser sometido a la justicia? No, me tengo que ir, yo no me quedo acá ni loco, si mis derechos no se van a respetar. Claro. ¿Y usted sí comparte esto de que es una espuria? Mira, al ser hombre de leyes, no quiero yo calificar de manera certera. Lo que sí te podría decir es que desde que entró este gobierno usurpador, eso sí es, yo creo que es el adjetivo que merece el actual usurpador gobierno en el Perú. Al entrar este gobierno usurpador, se suscitaron diversas vulneraciones a derechos humanos, dentro de ellos muertes de mis compatriotas. Entonces, hay alguien que tiene que responder por esas muertes. Y esas muertes yo sí llamaría a la justicia objetiva, no la que tenemos acá en el Perú, que está politizada, a que investigue a la presidenta de la República por estas presuntas muertes, como responsable de estos asesinatos, como presunta responsable, y también al Parlamento peruano, acusadores de toda la violencia que hay en el Perú, ¿no? Oiga, ¿qué opina de la persona como tal, de Dina Boluarte? ¿Una traidora? ¿Qué ocurrió? Porque hay un video de ella donde dice, hasta las balas, en mi apoyo al presidente Castillo con todo el asedio que había durante la presidencia, y pues no, inmediatamente se colocó en el puesto de la presidencia. Bueno, es un discurso trillado del político peruano que cuando ve cercano a favorecerse le da prioridad a sus propios intereses, que es lo que ha pasado con ella. Sí, definitivamente ha traicionado su propio discurso político, ha traicionado a su bancada, ha traicionado a los ideales que la llevaron al poder a través del pueblo como vicepresidenta, ¿no? Entonces, yo diría que sí es una traidora, ¿no? Por el generalísimo José de San Martín, protector del Perú. Ahí vemos en la pantalla, le escribió para la radio. Manos, con mucho cariño. Le coloca el gran collar. Y una diploma también, una condecoración muy importante, el grado más alto que entrega el Estado peruano. Lo muestran a las cámaras. Sonrisa protocolar. Se le ve emocionado. Intercambian algunas palabras. Te agradezco profundamente, Presidenta Boluarte, esta condecoración con el gran collar de la Orden El Sol del Perú, que ha tenido la generosidad de imponerme, y agradezco también a la Cancillería su activa participación en la realización de esta ceremonia, en la que me acompaña toda mi familia. El papel de los medios de comunicación en términos generales en los esta... medios de comunicación convencionales están tan comprados como la justicia. Tan comprados como la justicia. Por lo tanto, no hay tal democracia, pues es como ocurre en gran parte del mundo, diría yo, no hay tal democracia. Doctor, pues siempre me quedo con la preocupación de que no esté preguntando algo que mi entrevistado quiera decir. Por lo tanto, le dejo en absoluta libertad de que usted nos diga a nosotros los mexicanos lo que usted guste y que considere que debemos saber. Me ha parecido muy prudente su postura, y además que no es castillista o anticastillista, no está en esa tesitura, y creo que es en la que hay que estar, ¿no? Si yo fuera peruano, pues lo que me preocuparía es el país como tal, ¿no? Así es correcto, es correcto. Sí, a mí me duele mi patria, me duele todo lo que está pasando, cómo están golpeando a mi pueblo, lo están tildando de terrorista, sí, cuando mi pueblo no es terrorista. A mi Policía Nacional la están tildando de asesina cuando tampoco es asesina.
que haya 3 o 4 policías que obedezcan órdenes de la política oscura para matar, sí. ¿Hay algunos asesinos? Sí, pero la policía no es asesina. ¿Hay algunos terroristas que se filtran en el pueblo? Sí, hay terroristas que se filtran en el pueblo, pero mi pueblo no es terrorista. Entonces, lo único que hace el político peruano es dividir a la hermandad de los peruanos. Nos están dividiendo, nos estamos matando entre nosotros. Yo, aprovechando el espacio que me brindas, ¿no?, dirigiéndome de repente a mis compatriotas que pudieran escucharme a través de tu medio, sigamos luchando, pero luchemos desde la paz, no le hagamos más daño al país, identifiquemos a aquellos delincuentes, tanto de la policía como que se infiltran en el pueblo, que están matando gente. Hay que identificarlos y denunciarlos, y hay que seguir luchando, porque tenemos que hacer todo lo necesario dentro de los márgenes legales y el Estado Democrático de Derecho para salvar al país, para eliminar, erradicar totalmente a la política tradicional peruana que ya no sirve para nada. Necesitamos nuevos líderes, necesitamos gente nueva, sangre nueva que ame a su patria, que esté preparada para sentarse en el poder y llevar bien las riendas del país. Y eso depende de quién, de nosotros. Pues a mí me parece contundente lo que nos está diciendo. Yo no tendría más preguntas más que, no sé, pensar en esta reserva moral que tenemos en nuestros países, en nuestro pasado, en nuestra cultura, en nuestra literatura, no todos, pero ¿cuál sería esa reserva moral, además de la que significa en sí mismo el pueblo peruano, para que el pueblo peruano salve al pueblo peruano? Bien, yo apostaría mucho por la juventud, apostaría por, en primer término, para modificar, cambiar, erradicar esa clase política tradicional podrida, convocaría a los estudiantes universitarios que ocupen el quinto superior, el tercio superior, a inmiscuirse en la política, porque ellos son nuestros futuros funcionarios públicos, de ahí va a salir nuestros futuros congresistas, nuestro futuro presidente de la República, nuestros futuros ministros. Yo los convocaría a ellos, y ellos, de la mano de ellos, vamos a generar nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para poder dar nuevas bases educativas en el país, para poder respetar los derechos humanos, para poder seguir creciendo, porque el Perú es un país poderoso que, a pesar de todos los golpes que recibe, parece que tuviera un piloto automático. Miren, nuestra economía se ha golpeado, pero se ha golpeado en un mínimo. Estamos con una de las mejores economías de Latinoamérica, pero estamos golpeados. ¿Ha crecido la pobreza? Sí, ha crecido la pobreza. Pero es tan poderosa mi patria, Rubén, que estando en piloto automático, seguimos en estabilidad. Otro país seguro que estaría totalmente destruido con todo lo que está pasando aquí en el Perú. Doctor, pues no tengo nada más que agradecerle esta charla para En Contacto con un servidor aquí en este espacio de mi canal de YouTube. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos mexicanos. Por eso te defiendo, Perú, te quiero.